Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, la hermana Sayan Yamilet, mi hija, quienes son mis manos en este trabajo, en esta labor, en este servicio. Y agradecemos al Señor por esta oportunidad. Vamos a orar para que continuemos con el tema que dejamos pendiente el domingo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor, y que dependemos totalmente de tu ayuda, que no podemos nada solos, que solamente con el poder de tu Espíritu, con la gracia tuya, con la inteligencia que tú nos das, Señor, podemos enfrentar, podemos, Señor, servir, podemos hacer cosas para gloria y honra de tu nombre. Permite que esta noche podamos compartir tu palabra con sabiduría, con prudencia, con la gracia tuya. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, hermanos, todavía estamos un poquito, con tos y con algunos detalles ahí de la gripa o esto que anda pegando. Bueno, hemos estado hablando, hermanos, del domingo, el tema de, le pusimos un título, cree. ¿Pero qué cree usted? Ayer se nos olvidó, hermanos, que íbamos a predicar. ¿Usted cree cuándo en la vida se me puede olvidar que debo predicar? Eso ya no estuvo bien. Entonces, vamos a recapitular un poquito algunos puntos que tienen que ver con creer. Y la palabra creer viene de la palabra amás, allá en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, hermanos, viene de la palabra pisteuo, que está en el numeral G4100 del diccionario Strong. Y esto tiene que ver, hermanos, la palabra creer es tener fe respecto a una persona, en este caso Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, o tener fe respecto a una cosa, en este caso también, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, dar crédito o confiar a Cristo el bienestar espiritual de uno, eso es creer. Creer también tiene que ver, hermanos, con encomendar, confiar, con guardar, con confiar y ser creyente. Entonces, hermanos, la palabra creer, de acuerdo al diccionario Swanson, dice que es considerar cierto, creer con la implicación de confianza. Número 2 es confiar, es creer hasta el punto de confiar totalmente. Es tener la fe cristiana, dice. Es hacerse creyente del Evangelio. Esto es creer, es confiar, poner algo bajo el cuidado de otro. Entonces, todo esto, hermanos, tiene que ver con creer. Entonces es importante que nosotros más o menos tengamos una idea de lo que es creer, ¿verdad? Es dar por cierto a la palabra de Dios, confiarle al Señor nuestras vidas. Eso es poner toda nuestra confianza en el Señor. Perdón, hermanos, es hacerse creyente, pues, del Evangelio. Y esto no es, hermanos, una promoción para que alguien se convierta digamos, que empiece a llegar a una iglesia cristiana, evangélica, ¿verdad? Sino que el Evangelio, hermanos, son buenas noticias. Son las buenas noticias de la palabra del Señor. Entonces, hemos estado hablando, el domingo hablamos acerca de los beneficios de creer.
Y no sé, ¿verdad?, si alguno se está conectando por ahí para saludarlos y tener, pues, no se verá. Pues, hermanos, Dios me los bendiga a los que ya están conectados. Vamos entonces a entrar, hermanos, a cuáles son los beneficios de creer. Mire, por ejemplo, uno de los beneficios de creer es que nosotros, por cuanto creemos, cantamos alabanzas. El mundo, hermanos, cuando está en situaciones difíciles, lo que hace es escuchar música que deprime, música que angustia, música que aflige. Y la Biblia dice que es la música triste para el corazón angustiado. Es como el vinagre, dice, que se le echa en los ojos a una persona. Le va a arder más. Entonces, perdón. Entonces nosotros cantamos alabanzas, lejos, ¿verdad?, de sentir, de cantar cantos que nos vayan a deprimir más. Tenemos que entrar en la alabanza. Mire, el Salmo 106, verso 12 dice: entonces creyeron a sus palabras. Mire bien lo que dice. Estamos hablando del tema cree. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Su alabanza. Es interesante, hermanos, este punto, porque cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, entonces entonamos alabanza, pero no cualquier tipo de alabanza, sino que cantamos su alabanza. Y eso, hermanos, implica que la alabanza de Dios tiene sus propias características. La alabanza de Dios no es solamente música. La alabanza a Dios, hermanos, contiene la palabra de Dios y contiene el nombre de nuestro Dios. O sea, no podemos decir estoy cantándole a Dios, pero con un rap, con un reggaetón, con una salsa, ¿verdad?, moviendo el esqueleto, sino que cantar su alabanza, tanto con la música, hermanos, que tiene que ver con sinfonía, ¿verdad? Y en la música y la letra, hermanos, que tiene que estar basada en la palabra de Dios, y que el canto debe incluir el nombre del amado, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jehová, el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces será su alabanza y no nuestra alabanza. Mucha gente, hermanos, perdón por la gripa, mucha gente quiere cantar al Señor, pero a su manera, de acuerdo a sus gustos. En una ocasión una hermana le decía al pastor: pastor, no me gusta la alabanza que ustedes cantan. Entonces el pastor le dijo: hermana, pues qué bueno que no le guste, porque la alabanza no es para usted, la alabanza es para Dios. Entonces, hermanos, cuando creemos en su palabra, tratamos de cantar su alabanza. Entonces, mire, vamos a leer la Biblia al día y vamos a leer este mismo verso, Salmo 106, verso 12. Entonces dice: creyeron en sus promesas y le entonaron alabanzas. ¿Cuándo vamos a elogiar, a exaltar el nombre de Dios? Que eso es lo que significa alabanza. Alabar, hermanos, es exaltar, elogiar a Dios por lo que Él hace. Entonces, cuando nosotros creemos en su promesa, sea que la haya cumplido ya o que todavía la va a cumplir, entonces nosotros entonamos alabanzas. Por eso, hermanos, todo lo que respire, alabe al Señor. Toda aquella persona viviente, todo aquel que ha recibido a Jesucristo, que es la vida, y que ha nacido de nuevo, hermanos, debe entonar alabanzas, porque ya cree. Y cuando nosotros creemos en el Señor, le cantamos al Señor. Ahora, mire cómo dice la Biblia Oro, hermanos. La Biblia Oro dice
entonces dieron crédito a las palabras del Señor. Cuando nosotros creemos a las palabras del Señor, entonces dice, y cantaron con aplauso sus alabanzas. Ahí lo dice, mire, esto es Biblia. Entonces, mucha gente piensa que están locos, ¿verdad? Los que palmean las manos y dicen, alabaré, alabaré. Entonces mucha gente dice, esos están locos, están matando mosquitos. Pero la verdad es que si le damos crédito a la palabra del Señor, vamos a cantar con aplausos sus alabanzas. Yo espero que usted le esté creyendo a Dios, que esté confiando en el Señor. Entonces, si usted está creyéndole a Dios, alábelo, exáltelo, glorifique el nombre del Señor. Amén. Levante en alto el nombre de Dios cantando las alabanzas que son del Señor, perdón, hermanos. Entonces, amén. No sé cuántos hermanos o quienes estén conectados en esta noche, pero hermanos, les saludamos en el nombre del Señor. Yo estoy inquieto, ¿verdad? Porque ayer... Ok, Dios le bendiga a la hermana Laila Ochoa, a la hermana Oralia Torres y al hermano Isaac. Dios bendiga a todos los hermanos que se están conectando. Mire, entonces nosotros, si hemos creído a la palabra de Dios, si hemos creído en las promesas del Señor, si hemos creído en las palabras de Dios, debemos hacer a un lado aquellas canciones, aquellos cantos que lejos de edificarnos, lejos de acercarnos a Dios, hermanos, nos hacen mal, nos afectan emocionalmente y a veces psicológicamente. Lo que necesitamos es alabar a Dios, exaltar su nombre. Si hemos creído en el Señor, cantemos sus alabanzas. Si hemos creído en el Señor, entonemos las alabanzas. Si hemos creído en el Señor, cantemos con aplauso sus alabanzas. Amén, hermano. Y usted va a ver cómo el Señor le va a ir llenando de su presencia y de su gracia y de su poder. Bien, entonces mire, continuamos. Los beneficios de creer. Cuando nosotros creemos, hermanos, tenemos buen sentido y sabiduría. Recibimos buen sentido y recibimos también sabiduría de parte de Dios. Ahora, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Mire, uno de los hombres más sabios de la Biblia fue Salomón. Pero entonces, ¿por qué Salomón, siendo sabio, cometió tantos errores? ¿Por qué Salomón cometió hasta mil errores? Porque mire, tenía 700 concubinas o 700 esposas y 300 concubinas. O sea que este hombre tuvo esposas a morir, hermano, y tuvo amantes por montones. De manera que la sabiduría de Salomón no evolucionó, no creció, no se desarrolló, no se perfeccionó. Porque, hermanos, así como el amor debe de perfeccionarse y nuestra vida también debe perfeccionarse, la sabiduría también se perfecciona. Entonces, mire, perdón, hermanito, porque traigo un poco de gripa todavía. Entonces resulta que la Biblia nos dice en el Salmo 119, verso 66, enséñame buen sentido y sabiduría. Auxiliar. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. No sé, creo que se está descargando. Modo Bluetooth. Permítame, hermano, que tenemos aquí unos detalles. Hay que mantenerlo siempre ya con eso. Ok, entonces mire, cuando la Biblia nos dice esto, hermanos, enséñame buen sentido y sabiduría, dice, porque tus mandamientos he creído. Fíjense qué tremendo, hermano. Cuando nosotros hemos creído los mandamientos del Señor, el Señor por medio de esos mandamientos nos va a enseñar buen sentido y sabiduría. Y cuando hablamos de buen sentido, hermanos, es el sentido común, buen juicio, la discreción, hermano y hermana. Si yo veo que viene una persona con un perro, ¿verdad?, de esos pitbull en esta banqueta, en esta acera,
el buen juicio, el sentido común, la discreción, me va a decir a mí, cámbiate para la otra banqueta. El mal sentido, el mal juicio, la falta de discreción, me va a decir, me vale, yo soy una chulada y a mí nadie me hace nada. Hermano, está bien, bueno, es su problema, ¿verdad? Pero yo lo que estoy tratando de explicar, hermano, que si hemos creído en los mandamientos del Señor, el Señor nos va a enseñar a tener sentido común, de no andar cucando la muerte, de no andar cucando a la gente, de no creerme, hermanos, más de lo que verdaderamente soy. Entonces, Dios quiere enseñarnos discreción, buen juicio. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. A mucha gente le hace falta el sentido común. Entonces, hermanos, ¿qué es sentido común? El buen sentido. Pensar bien antes de hacer las cosas, antes de decir algo, antes de subir algo al Facebook, antes de poner cosas que no deberíamos poner, que no nos va a ayudar en nada. ¿Me entienden? Entonces, dice luego, hermanos, dice, enséñame buen sentido y sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, lleva un proceso. Primero es conocimiento, entendimiento e inteligencia. Nivel atrio, nivel santo y nivel santísimo. De manera que estos tres elementos, hermanos, juntos ya en una persona, lo hacen sabio, porque va a aplicar ese conocimiento, ese entendimiento, esa inteligencia a la vida diaria. Cómo tratar a la esposa, cómo tratar a los hijos, cómo tratar a los demás, cómo vivir la vida. No, una persona que se desarrolla, hermanos, y que empieza a entender los mandamientos y a creerlos, amados míos, empieza a adquirir conocimiento, empieza a entender y dice, ok, me está cayendo el 20, ¿verdad? Ahora esa persona que era necia, que era terca, que era una persona que no entendía, ahora tiene conocimiento, entendimiento, inteligencia, y todo eso junto, hermanos, lo lleva a ser sabio, lo aplica pues a la vida diaria. Eso es algo que nosotros necesitamos. Amén. Ok, entonces mire lo que dice acá en la Biblia, traducción Oro. Enséñame la bondad, la doctrina y la sabiduría, pues he creído. Otra vez, el tema es cree. Cuando nosotros hemos creído a los preceptos, a los mandamientos del Señor, a la palabra de Dios, hermanos, entonces viene la enseñanza. El que cree debe dejarse enseñar. El que cree debe ser enseñable. El que cree debe ser enseñado en cuanto a la bondad. Y la bondad, hermanos, es misericordia, es compasión. La bondad tiene que ver con la misericordia y con la bondad. Entonces, cuando hemos creído a los preceptos de Dios, nosotros tenemos que aprender a tener misericordia, perdonar. Tenemos que aprender a tener compasión de los demás. Fíjense qué tremendo eso. Algo que nos hace falta, hermanos, a nosotros. Necesitamos aprender misericordia. El Señor le dijo a los fariseos, id y aprended misericordia quiero y no sacrificio. Pero los mandó a aprender. Y aquí dice, he creído tus preceptos, enséñame. Quiero aprender acerca de la misericordia. Cuando creemos en la palabra de Dios, hermanos, entonces nos damos cuenta que si el Señor tuvo misericordia de mí, yo debo tener misericordia de otros. Fíjense cómo está la situación, porque es un círculo virtuoso. Dios me perdonó a mí, tuvo misericordia de mí,
y yo debo tener misericordia de otros. Y la misericordia se vuelve un círculo virtuoso, porque cuando yo cometa algo que no es correcto, el Señor tendrá misericordia de mí. Porque dice la Biblia, juicio sin misericordia se hará para el que no tiene misericordia. Entonces, el que tiene misericordia, hermanos, va a hallar misericordia delante de Dios. Esa sería la forma positiva de ese texto. Ahora, dice, enséñame la bondad, la doctrina. Es decir, quien ha creído en los preceptos de Dios, en los mandamientos de Dios, hermanos, se deja enseñar, se vuelve un discípulo, llega al discipulado. Dice, pastor, le escuché que dice que dan discipulado. ¿A qué grupo me uno? Pero ha creído. No le podemos dar discipulado al que no ha creído. Hay gente que dice que cree, pero no se quiere discipular. Tiene 1001 pretextos para no aprender. No quieren ser enseñado en la doctrina bíblica. Y la doctrina bíblica, hermanos, es importantísima para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Nadie puede madurar y nadie puede crecer si no se le da la leche espiritual, que es la doctrina de la palabra de Dios. Ahora, mire acá, la Biblia BNP dice, enséñame a discernir y entender, porque confío, o sea, creo en tus mandatos. Cuando yo creo en los mandamientos, cuando usted cree en los mandamientos de Dios, entonces el Señor nos va a enseñar a discernir. Y la palabra discernir es, hermanos, aprender a diferenciar, a distinguir entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, entre lo que nos sirve para desarrollarnos y lo que no nos sirve. Es decir, hermanos, que cuando yo creo en los mandamientos de Dios, cuando confío en sus mandatos y me dejo enseñar, el Señor, hermanos, me va a dar discernimiento. Me va a dar comprensión. Voy a tener claridad en mi mente para tomar decisiones correctas, para hacer aquello que es correcto delante de Dios y que va a traer beneficio a mi vida, a mi matrimonio, a mi familia, en mi trabajo, en todo lo que emprenda. La gente sin discernimiento anda tropezando en todo lo que hace. Entonces, mis amados hermanos, estos son unos de los beneficios de creer. Si uno cree en la palabra de Dios, entonces hay buen sentido, sabiduría. El Señor nos va a enseñar buen sentido, sabiduría, bondad, doctrina, discernimiento. Amén. Pero también, hermanos, otro de los beneficios de creer en la palabra de Dios es que nos ayuda a permanecer firmes. Nos da permanencia. Mucha gente no permanece en el camino de Dios. Mucha gente no permanece en Cristo, pero porque no cree. Tiene y debe creer. Solamente son oyentes, pero no creyentes. Entonces Isaías 7:9 dice en la Biblia al día, la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis en mí, no permaneceréis firmes. Si no creéis en mí, no permaneceréis firmes. Es decir, si nosotros lo aplicamos este texto o esta parte de este texto de manera positiva, el Señor diría, si ustedes creen en mí, van a permanecer firmes.
Entonces, no creer va a hacer que no permanezca, pero creer va a traer el beneficio de la permanencia. La Biblia Castilla, hermanos, dice: si no creéis, no subsistiréis. Mucha gente, hermanos, si me ayudan por ahí, hija, para ver qué significa esa palabra técnicamente, ¿verdad? Porque sí tengo la idea de lo que significa subsistir, pero ¿qué es subsistir, hermano? Si yo creo, voy a subsistir, voy a tener todo lo que necesito, voy a tener todo lo que mi familia necesita, lo que mi hogar necesita, en lo espiritual, en lo económico, en lo material, en lo emocional, en todo. Mantener la vida, seguir viviendo. Si no creéis, no subsistiréis. No vas a mantenerte con vida. Miren lo que le voy a decir, hermanos, y esto es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Los que vienen a Cristo, permanecen en Cristo, tienen vida y vida en abundancia. Pero los que no creen en el Señor, hermanos, pierden su vida. Pierden su vida, no subsisten. ¿Cómo decía? No se mantienen con vida. Y eso es terrible, hermano, porque dice la Biblia que cuando la semilla de la palabra cae en terreno de pedregal, donde hay piedras, hermanos, brota rápido. Y qué bonita plantita, pero no echa raíces. Y cuando sale el sol, cuando vienen los problemas, se seca porque no tiene raíz. Pero los que creen, hermanos, echan raíces, se doctrinan, llevan el discipulado y se mantienen con vida. Porque separados de Cristo nada podemos hacer, pero unidos a Cristo tenemos vida y vida en abundancia, mis hermanos. Amén. Entonces mire cómo dice acá la Biblia Yuneman. Dice: y si no creyereis, tampoco entenderéis. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros, mire, viendo este texto desde el punto de vista positivo, si creyereis, vas a entender. Hay cosas que no se entienden con la mente humana. Necesitamos creer para que el Señor abra nuestro entendimiento. Como dice así, miren. Para que el Señor abra nuestro entendimiento, hermano. Porque de lo contrario, si no cree la persona, mire, la persona puede estar en el templo, puede estar en un servicio y sin embargo está en el celular, mandando mensajes, viendo otras cosas. No cree. Si creo, pastor, lo que pasa es que me mandaron. No, hermano, mire, si usted cree, tiene que poner atención a la palabra y entender lo que se dice. Amén. Entonces, mire, la Biblia oro dice: si vosotros no creyereis, tampoco tendréis estabilidad. Y ahí voy a pedirte, hija, que me ayude. ¿Qué es estabilidad? Yo entiendo que estabilidad, hermanos, es mantenerse firme. Es no fluctuar. Hoy sí voy al templo, mañana no. Hoy sí le sirvo, yo mañana ya no. Y entonces nunca se establece. Mantener estado de equilibrio durante un periodo. Entonces, hermanos, si nosotros no creemos, no vamos a poder mantener el equilibrio y vamos a caer. Pero si nosotros creemos en la palabra, en el Señor, si creemos en el Señor, entonces podemos tener equilibrio, hermanos. Y eso es importante. Mire, hace tiempo yo prediqué un tema que le llamamos precisamente equilibrio. Porque hay que tener fe. Pero la fe, hermanos, no está peleada muchas veces con la razón. Hay que tener fe, pero hay que tener equilibrio. Crea y tenga equilibrio, tenga estabilidad.
Entonces, mire, eso es importante, hermanos, porque si nosotros creemos, el Señor nos va a bendecir ayudándonos a mantenernos firmes. Pero tenemos que creer. Aunque usted se sienta en el suelo, aunque usted se sienta destruido, caído, perseguido, en problemas, el Señor le va a mantener firme. El apóstol Pablo decía, aunque estamos en problemas, no estamos desesperados. Aunque somos perseguidos, no estamos desamparados. Aunque estamos caídos, no estamos destruidos. Entonces, eso quiere decir que el apóstol Pablo creía que Dios, hermanos, va a mantenernos en estabilidad. Tu hogar no se va a destruir, tu matrimonio no se va a ir al suelo, tu vida nadie la va a poder tocar, pero mantente creyendo en el Señor y que se note tu fe, que se vea que verdaderamente has creído en el Señor. Otra cosa, cuando nosotros creemos, hermanos, uno de los beneficios que el Señor nos da, hermanos, cuando creemos, es que no andamos con premuras. De esto ya. Mire, Isaías 28:16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Eso tiene un significado tremendo, gracias, Señor. Tiene un significado importantísimo. El que cree no va a andar con premuras, no va a andar, hermanos, con apuros, no va a andar con aprietos, no va a andar angustiado, no va a andar agobiado, no va a andar ansioso, sensible a todo. Mire qué tremendo que eso, ahí el Señor nos está hablando a todos. El que verdaderamente cree, hermano, no anda preocupadísimo. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, Dios mío. Ay, Señor. No, puede ser que se sienta en un momento dado digamos, presionado. Pero dice, la persona que cree, hermanos, tiene la confianza en el Señor. Mire cómo dice aquí la Biblia al día: el que confíe no andará desorientado. ¿Qué es eso? ¿Qué es desorientarse, hermano? No andará desorientado. Quiere decir, entonces, hermanos, que va a tener en claro qué es lo que debe hacer. Va a tener claro en quién ha confiado. El que confía no andará desorientado. Va a saber exactamente de dónde viene, a dónde va, cuál es su misión en esta tierra. La Biblia Yuneman dice: y el que creyere no será confundido. No. Entonces, mucha gente, hermanos, está confundida. ¿Seré hijo de Dios? ¿Será que de verdad Dios me perdonó? Pero si está creyendo, no puede estar confundido. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Punto. En alguna ocasión le decía a mi esposa: mira, yo eso ya tiene quizás un rato, ¿verdad? Y lo platicamos hace poco, y le decía: mira, si algún día por alguna razón yo me largo, me voy, me pierdo, tal vez no me vaya en el arrebatamiento, pero yo voy a servir a Dios donde quiera que yo vaya, yo le voy a buscar. Porque yo sé que Él me perdonó. Yo sé que Él es el Salvador del mundo. Y el que creyere no debe estar confundido,
¿Será que Dios me perdona, hermano? Pero es que yo he cometido tantos errores. Claro que te perdona. Claro que te ama. ¿Será que Dios me ama, pastor? Claro que le ama. ¿Será que va conmigo? Claro, pero sí, que por eso dice, el que creyere. Ningún espíritu de confusión, hermanos, va a desorientarlo. La Biblia, Dios habla hoy en la versión 2002, dice, el que tenga confianza podrá estar tranquilo. No pasa nada. Pero el cielo se está cayendo. Tranquilo. Le decía a un niño que se cayó y le di la mano y le digo, tranquilo hijo, no pasa nada. Y ahorita lo repite él. ¿Cómo dice maestro? Dice maestro, tranquilo, no pasa nada. Entonces, hermanos, el que tenga confianza podrá estar tranquilo. Así que, mire, relax. Amén. Dalai. Ah, no, esa es la hermana. Dios le bendiga, hermana Dalai. Saludos a todos por allá. Mire, como dice, el que creyere, entonces estará como la hermana Dalai. ¿Verá, Isaac? Dios te bendiga, Isaac. No será confundido. Podrá estar tranquilo. Entonces, vamos a ver si podemos ver otro texto. Isaías 43:10. Esto es importante, hermano. Porque mire, si nosotros creemos, vamos a conocer y vamos a entender. Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. 3 cosas: conocerle, creerle y entenderle. Entonces tenemos que conocer a Dios. Usted no puede estar adorando a Dios sin conocerlo. Debe tener una relación personal con Él y aprender de la palabra de Dios acerca de a qué Dios estamos nosotros adorando. Por eso hay mucha gente que cuando les presentan, hermanos, un muñequito y le dicen, este es San Pedro, este es San Judas, este es la Virgen María, ahí andan persinándose y adorando y poniéndole velitas porque no conocen al Dios que adoran, no leen, no estudian la Biblia. Pero por eso dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, qué tremendo eso, hermano. Usted y yo estamos llamados a conocer a Dios, a entender su palabra, hermanos, no a Dios precisamente, pero su palabra. Pero ahí tiene que haber fe. Debemos creer, cree, para que conozcas, para que entendamos. Amén. Entonces, mire, vamos a pasar acá, y creo que ahí vamos a ir. Isaías 53:1, este es otro de los beneficios, hermano. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién cree en los mensajes que le predicamos, hermano? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pero ahí habla, hermanos, dice que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el que ha creído a nuestro anuncio, hermanos, sobre esa persona se va a manifestar el brazo de Jehová. ¿Cuánta gente dice, Dios ya no sana, hermano? Yo ya veo que ya no, o tal vez los predicadores ya ni Dios los usa. No, no es eso. ¿Quién ha creído? El que haya creído, sobre esa persona se va a manifestar el brazo de Jehová, porque el brazo de Jehová no se ha acortado. Dios sigue siendo todopoderoso. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Solamente hay que creer. Solamente cree.
En la Biblia al día dice ese mismo texto de Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Hermano, perdón, pero una vez predicamos acerca de los pies, sanando los pies. Y hermano, oramos por los hermanos que tenían pie plano y todo. Y el que sanó de pie plano fue un niño. Un niño. Ni sus papás creyeron que sanó. Sus abuelos eran los que me decían: sí, hermano, fíjese que se le hizo la curvatura al niño, porque yo lo tenía en mis manos y la planta del pie la tenía así, hasta esponjada hacia afuera. Y después que se oró, mire cómo tiene su plantita, me decía. Entonces, hermanos, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Entonces, hermanos míos, si me pasan la batería, entonces, no, disculpe que voy a cambiar la batería. ¿Quién ha creído entonces a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al mensaje que se le predica? Mire que el Señor muchas veces nos ha dado una palabra, hermanos, para la iglesia, y la predicamos, y a veces me bajo pues de la prédica, me bajo con ese sentir y ese no sé, con ese sentimiento de que no está mucha gente creyendo en la palabra, que nada más llega a escuchar un mensaje y bueno, fue un mensajito más. Pero hoy estamos hablando, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Entonces, uno de los beneficios cuando creemos es que hay revelación del poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos creer. De lo contrario, hermanos, no podremos ver la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Porque el que ha creído al mensaje, sobre esa persona se va a revelar el poder del Señor. Pero hay que creer, hermano. Cree. Y miren, otra de las cosas, Jonás 3:5, y aquí sí, perdón, pero aquí sí termino, hermano, con la ayuda del Señor, digo yo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Perdón, hermano. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Pero ¿quiénes eran los ninivitas, hermano? Hermano, los ninivitas eran gente violenta. Los ninivitas, hermanos, eran gente mala. Ellos salían, hermanos, en grupos numerosos y asaltaban o invadían tierras, invadían pueblos y los mataban violentamente. No tenían misericordia de ellos. Y Dios le dice a un profeta llamado Jonás: ve a Nínive y predícales el mensaje que te voy a dar. Y Jonás no quiso ir, porque los ninivitas en algún momento, hermanos, de la historia, atacaron a Israel y mataron a sus mujeres y las violaron y mataron niños, ancianos, hombres y mujeres por igual. Los ninivitas eran gente a las que le tenían temor, le tenían miedo, hermano, porque eran gente mala. Es como si el Señor dijera: ve y predícale supongamos, ¿verdad? Que se supiera dónde están los criminales, los maleantes,
los narcotraficantes. Y que Dios le diga a alguien, ve y predícales. Ah, no, Señor. Jonás no quiso ir. Y ya usted sabe la historia, ¿verdad? Al final de cuentas, Jonás tuvo que ir a Nínive. Y entonces él iba predicando un mensaje: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Iba caminando por las calles y un solo mensaje, una sola frase decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y Jonás volvía a predicar eso, se pasaba a otra banqueta o a otra esquina, llegaba a otra calle, llegó al mercado, llegó a la plaza, llegó a diferentes lugares y él gritaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y la gente oyó el mensaje. Y los hombres de Nínive, la gente mala, la gente violenta, la gente sanguinaria, la gente sin corazón, dice la Biblia, que creyeron al mensaje que Jonás iba predicando. No importa qué tan sucio, qué tan pecador, qué tan malo, qué tan sanguinario, qué tan sangriento haya sido la vida de una persona. Si una persona cree a Dios, esa persona el Señor la transforma, la cambia, le cambia su pensamiento. ¿Cuándo iban a proclamar ayuno estos hombres, hermano? ¿Cuándo se iban a humillar delante de Dios? Se vistieron de cilicio. Pero mire qué dice esta versión, la Biblia al día. Y los ninivitas creyeron a Dios. Aleluya. No importa el pasado de la persona. Si esa persona es un ninivita, una persona mala, asesina, y creyó en Dios, el Señor lo perdona. Dice la Biblia que Dios se arrepintió del mal que había pensado hacerle a Nínive. Imagínense. Y todavía Jonás se enojó, hermano, porque Dios perdonó a Nínive. Pero es que Jonás no entendía ni el mensaje que él estaba predicando. Él decía: dentro de 40 días Nínive será destruido. Eso significa, hermanos, mucho, porque 39 días tenía Nínive para arrepentirse. Y desde el primer día que él comenzó a predicar, la gente se arrepintió. Mire cómo dice: proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Mire lo que le voy a decir, hermano. Me voy a quitar los lentes. Cuando una persona está arrepentida, no anda con altanería. Perdón, hermano. Se lo voy a decir clarito. No, yo soy la gran cosa, a mí nadie me hace nada. Perdón, hermano, si ya te arrepentiste, si ya entregaste tu vida a Cristo, ponte humilde. Bájate. Humíllate. Porque si no te humillas, te va a humillar el Señor o va a mandar a quien te humille. Eso es claro. Eso es así, hermano. Pero los ninivitas, que sí tenían de qué, hermanos, de qué hacerse los orgullosos, porque esos eran malos, se arrepintieron, se humillaron, se vistieron de luto. Y dice que lo hicieron en señal de arrepentimiento. Tiene que haber, hermanos, señales de que estamos arrepentidos. Sí, porque, perdón, hermano, pero todos hemos pecado. Todos hemos pecado, hemos fallado. Y no podemos estarnos siendo altaneros, ¿verdad? Después de que ya el Señor me perdonó, ¿verdad? Digamos, alguien que el Señor lo perdonó porque tuvo muchas mujeres, ya diga: no, hermano, yo tuve muchas mujeres, hermano. Y ahora que estoy en la iglesia, viera cómo las mujeres se me quedan viendo, hermano. Ah, bueno, cálmate pues, Brad Pitt. No, humíllese. Humíllese, por favor. No, hermano, yo antes viera que con estas manos desenfundaba y con esta tiraba el puñal. Y yo sí era tremendo. Arrepiéntase. Si de verdad ya usted creyó en Dios, cambie su mentalidad. Cambie la mentalidad bélica.
altanera, guerrillera, por una mentalidad de paz, por una mentalidad donde busca de Dios. Por eso el Señor le dijo, arrepentíos y convertíos, le dijo a la gente, y le dijo, ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento, que se vea que verdaderamente han cambiado de vida. Pero ¿cómo va a lograrse eso, hermanos? Creyendo. Si ya creyó, debe tener un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de vida. Así que, mis amados hermanos, vamos a orar, que el Señor nos ayude, hermano, y que se vea el cambio en nuestra vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ministre, nos toque y haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Que hayan cambios, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de actuar, en nuestras miradas, en lo que oímos, en lo que hablamos, Señor, en lo que te expresamos a ti, se note la fe en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Amén. Préstame para que yo salude a un poquito de hermanos por allí. Y bueno, tenemos 8,000 hermanos que están conectados. Aleluya. Bueno, hermano Isaac, Dios te bendiga, ya te saludé, ¿verdad? Te perdiste ayer la ida a Villa, Isaac, hubieras ido con nosotros. Bueno, ya va a haber otro tiempo. La hermana Laila Ochoa Márquez, Dios le bendiga, mamita linda, Dios te bendiga. Hermana Estrella Rosique, Dios le bendiga, hermanita, Dios bendiga, es la mamá del hermano Alexi y el hermano Isaac. Hermana Sandy Lisbeth, Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga, espero que estés bien allá. También saludos al Picorri, a Fari, saludos también a Ángel. Alexis Jiménez, Dios te bendiga, hijo. Estamos pendientes con el sábado. Amén. Saludos a la hermana Maricruz. Hermana Maricruz es la hermana. Hermana María del Socorro, saludos a Estrellita si está por ahí. Damos gracias al Señor por este tiempo, hermanos. Vamos a despedirnos, pero mañana, si Dios quiere, hermanos, tenemos servicio en la iglesia. Véngase a adorar, a alabar, a exaltar al Señor. Si usted ha creído en el Señor, véngase a escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar con este tema y mañana, si Dios lo permite, el Señor va a estar haciendo milagros, prodigios, sanidades, maravillas en medio nuestro. Amén. Que pasen buenas noches, hermano.